Creyó que estaba alucinando, pero quedó paralizado cuando comprobó que estas criaturas eran reales. La semana pasada me desperté con un dolor agudo en mi cabeza. Sin pensarlo demasiado, tomé 2 Excedrin y empecé mi día. A pesar de haber tomado las pastillas, el dolor se intensificó algunas horas después. Ante esta situación, llamé a una clínica y arreglé una cita con un médico. Cuando llegué al consultorio, fui recibido por una doctora, la cual me hizo unas cuantas preguntas relacionadas a mi dolor de cabeza. Luego de haberme revisado, me recomendó hacerme una resonancia magnética. Por otro lado, me dio la receta de un medicamento llamado Diloxodina. Según ella, este remedio era bastante nuevo y el mismo podía provocarme algunos efectos secundarios, entre los que estaban incluidas pequeñas visiones. Una vez que finalizó la cita, me dirigí a la farmacia y compré el medicamento que me había recetado. Al llegar a casa, abrí la caja del mismo y tomé una de las pastillas. Tan pronto como hice esto, el dolor disminuyó enormemente y al cabo de unos 10 minutos mi padecimiento había desaparecido por completo. El resto de mi día continuó de manera normal y, cuando llegó la noche, decidí irme a dormir. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar los ojos, escuché el sonido de goteo del lavabo del baño. Con mucho cansancio, me levanté de la cama y fui a cerrar el grifo. Al volver a la habitación, mis oídos captaron un leve suspiro. Ante eso, mis ojos se abrieron de golpe y di un salto hacia atrás. A pesar de que estaba algo asustado, pensé que había sido algo producto del cansancio, por lo que decidí ignorar lo que había escuchado y me fui a dormir. Al despertarme a la mañana siguiente, bajé hasta la cocina y tomé otra pastilla de Diloxodina. Con el correr de las horas, noté que aquel dolor de cabeza ya no estaba presente. Feliz por mi estado, decidí visitar a la doctora para decirle que el medicamento había funcionado. Una vez que llegué al consultorio, le comenté acerca de mi favorable evolución. Al terminar, me miró con una sonrisa y me dijo algo que me descolocó. Muy bien, ya con eso pasamos a la siguiente fase. Habrá que bajar la cantidad de medicamento que tomas. Hay que evitar que las alucinaciones te afecten. A pesar de que estaba confundido, decidí hacerle caso a la doctora. Esa misma noche me fui a mi habitación después de haber tomado solo media pastilla. Cuando estaba a punto de dormirme, escuché unos débiles pasos provenientes del corredor. Muy pronto, las pisadas se transformaron en susurros, los cuales decían cosas inentendibles. A pesar de que me estaba empezando a asustar, asumí que aquellos ruidos eran parte de una alucinación provocada por el medicamento. Sin embargo, la preocupación provocó que saliera de mi cama para investigar. En ese momento me asomé al pasillo y comencé a observar. Al hacer esto, mis ojos captaron una sombra oscura y escuálida al final del corredor. Completamente atemorizado, cerré la puerta de mi cuarto y me metí debajo de las sábanas. Luego de haber temblado por un rato, me quedé dormido. Al día siguiente desperté repentinamente. Luego de haber repasado en mi cabeza lo que había visto la noche anterior, decidí que era momento de dejar de tomar aquellas pastillas. A partir de allí, estuve varios días sin presentar síntomas raros en mi organismo. Sin embargo, al 7º día de haber dejado la Diloxodina, el dolor de cabeza volvió a mí. A diferencia de otras veces, esta migraña se había vuelto casi permanente, ya que podía sentirla a las 24 horas del día. Cuando no pude más, decidí acostarme en mi cama en posición fetal. Mientras estaba así, tenía que calmar el dolor de alguna manera, por lo que, sin perder el tiempo, me tomé una pastilla de Diloxodina. Casi de inmediato, la aflicción desapareció. Desde ese instante, pasé 2 días completos en los que no tuve ni una pizca de dolor en mi cerebro. Sin embargo, cuando creía que todo iba a mejorar, las cosas volvieron a ponerse raras. Después de haber tomado aquella última pastilla, las alucinaciones se volvieron más frecuentes. Casi siempre se trataban de voces y susurros extraños. A pesar de que sabía que todo era parte de los efectos secundarios del medicamento, no podía evitar sentirme asustado. Ante este escenario, me dirigí a la farmacia y pregunté acerca de las alucinaciones que provocaba la diloxolina. Más allá de mi interrogante, no conseguí ninguna respuesta apropiada. Aún así, no me di por vencido y traté de seguir averiguando más cosas sobre aquel medicamento. Me metí a diversos foros médicos y pregunté a los usuarios cuáles eran los efectos reales, pero lo máximo que obtuve fueron 2 respuestas irrelevantes. Frustrado por la situación, tomé la determinación de llamar a mi médica y preguntarle directamente: «Disculpe que la llame a esta hora, doctora, pero necesito saber algo.
Quiero saber cómo parar las alucinaciones. Sé que forma parte de los efectos secundarios, pero ya estoy cansado de ellas. Tal vez aún tenga la diloxodina corriendo por sus venas. Tras decirme eso, me sugirió hacerme un análisis de sangre para comprobar si la droga todavía se encontraba en mi organismo. Por otro lado, me recomendó ir a un psiquiatra para comprobar el estado de mi mente tras ver las alucinaciones. Luego de hablar con la doctora, me comuniqué con una secretaria de la clínica y programé una cita con una psiquiatra. Desde ese día dejé de tomar las pastillas y me concentré en resolver mi problema. 2 semanas después de haber hecho esto, me dirigí al laboratorio para hacerme el análisis de sangre. Al finalizar, fui al consultorio que me asignaron. Allí comenté acerca de las alucinaciones que había tenido. Luego de escucharme, la doctora me dijo unas palabras. Bien, teniendo en cuenta tu situación, te voy a recetar clonazepina. Es para personas con esquizofrenia, pero en tu caso debería funcionar igual. No me gustaba la idea de tomar más pastillas. Sin embargo, mi deseo por acabar con las alucinaciones era más fuerte. Esa misma noche, decidí tomar una de las píldoras del medicamento que me había recetado el psiquiatra. A pesar de haber ingerido las pastillas, las voces y las siluetas no dejaron de aparecer. En ese momento, traté de tranquilizarme y asumir que la clonazepina tardaba en hacer efecto. Luego de unas horas, las cosas seguían exactamente iguales que al comienzo. Tanto en mi habitación como en el resto de la casa, podía oír voces y podía ver sombras con formas escalofriantes. Antes de que pudiera volverme loco, decidí salir de mi cuarto para poder tomar un poco de aire fresco. Cuando me asomé al pasillo, pude ver algo que me aterró. Al lado de la ventana había 4 enormes figuras. Las mismas tenían brazos largos y mostraban una postura encorvada. Mientras las observaba, me trataba de convencer a mí mismo que solamente eran parte de una alucinación. Al mismo tiempo, mi celular vibró en mi bolsillo. Sin perder el tiempo, lo saqué y contesté la llamada. Hola, ¿quién habla? Hola Mark, habla la doctora Jacobs. Recibí los resultados de su análisis de laboratorio. No hay rastro de diloxodina en su sangre desde hace casi 3 semanas. Al escuchar esa noticia, dejé caer el celular al suelo. Mientras mi corazón se paralizaba, pude darme cuenta de que las voces y las escalofriantes figuras que estaba observando habían sido reales todo el tiempo.